Bueno, ayer escuchando a una legisladora que respeto mucho, a Liliana Montero, en una entrevista que hacía por radio, coincidía con el periodista en que la situación en la que había quedado la fiscal Claudia Palacio del caso de Abril Sosa mostraba o exhibía que el caso le había quedado grande a la fiscal. Esa era la impresión que ambos tenían sobre la actividad cumplida por la fiscal, pero sobre todo por la exposición pública de la fiscal. Hay mucha gente en la justicia que evidentemente no sabe transmitir lo que hacen. Y esto hace pensar que no están dotados de la capacidad, de la idoneidad y de la competencia para desempeñarse. Yo tengo una opinión bastante crítica de Claudia Palacio como fiscal de instrucción. Una mujer que trabajó muchísimos años en accidentología vial. Era ayudante fiscal de accidentología vial y casi, diríamos, se especializó allí. Bueno, luego fue consagrada por el Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura en Córdoba, en el orden nacional. Usted sabe que me suenan tan mal los consejos de la magistratura. Bueno, tengo una opinión muy negativa de los consejos. Tengo opiniones negativas sobre muchas cosas, entre otras la del Consejo de la Magistratura, para saber cuáles son los criterios con los cuales elige a los magistrados, a los funcionarios judiciales que tienen luego que intervenir en casos no solamente resonantes, sino en casos que no trascienden, pero que muestran la capacidad de percepción de la realidad. Y ahora me encuentro con la noticia de que está estudiando, Liliana Montero, está estudiando la posibilidad de presentar un pedido de jury de enjuiciamiento para esta fiscal, junto con algunos otros colegas de la legislatura. Y las tres manifestaciones que utiliza como fundamento son las de haber utilizado expresiones, la fiscal, para referirse al caso, peyorativas, discriminatorias y elitistas. A ver, ¿sobre qué versan estas consideraciones que han hecho y que llevan a las calificaciones tan duras? Yo creo que constantemente, y la gente no tiene conocimiento, porque los fiscales ni los jueces están explicando lo que hacen, sino que lo escriben o lo traducen en sus pronunciamientos, incurren en este tipo de conducta. Así que habría que examinar muchas decisiones o los abogados decidirse a poner en conocimiento de los legisladores o formular las denuncias correspondientes para que se examine cuál es el comportamiento que realmente tienen en la magistratura, porque ahí hay particularmente y gente que viene de un origen humilde y que ingresa a la magistratura, ganan unos sueldos muy importantes y se olvidan de sus orígenes, se olvidan de su vida anterior, se olvidan de sus ideales, si alguna vez lo tuvieron, y entran en la discriminación. Son discriminadores, arbitrarios. Esto particularmente arbitrarios porque sacan conclusiones precipitadas. Ahora veamos, para el caso este, cuál es el grado de la responsabilidad que se desprende de las palabras, de la actuación pública de la fiscal. En primer lugar, hizo una contundente afirmación de que se trataba de un crimen narco. Vamos a examinarlo brevemente. Si los padres de la chiquita hubiesen consumido droga o hubiesen vendido droga, aún en una escala ínfima, como al parecer lo es, porque el hombre ha reconocido con toda honestidad que efectivamente ha estado preso por vender droga, para ganar algo más para su sustento diario y de su numerosa familia, eso no lo convierte en un narco, es una expresión que está destinada a una actividad mucho más poderosa, de mayor envergadura, de mayor significación.
decir narco es hablar de alguien poderoso. Poderoso, claro. Bien, entonces esta primera afirmación de que se trata de un crimen narco cae por su propio peso. Pero esto nos lleva al segundo aspecto, que es a la discriminación y al elitismo, a las dos. A la discriminación, si alguna vez consumieron droga y o vendieron el hombre, como lo ha aceptado públicamente, droga, eso no los convierte en lo que dije, en narco. Pero además el consumo íntimo en el seno de la familia, pero no del grupo por donde hay menores u otras personas, etcétera, un acto solitario, individual e íntimo, ya la Corte y todos los tribunales han dicho que no constituye delito, que es un acto que no puede ser perseguido judicialmente, porque no constituye delito. Este es un aspecto central que hay que tener en cuenta. Pero además, la recomendación a los padres a partir de que una nena no iba a dormir temprano, que dormiría tarde, que sería más o menos descuidada en cuanto a su atención, en cuanto a la vigilancia que hay que brindarle y que hay que dotarla de cierta seguridad a los niños. Sí, es cierto, yo rescato esa necesidad, pero hay que entender, y es aquí donde entra el problema de la ignorancia judicial, el despotismo judicial. No conocen a los que viven marginados, no conocen los hábitos de los que viven en condiciones paupérrimas, no conocen, ya no digo la miseria ni la pobreza, no conocen la exclusión social. Este es el problema. Hay que tener 4, 5, 6 hijos, estar detrás de todos ellos, mantenerlos, darles de comer, brindarles la asistencia que se merecen, limpiarlos, bañarlos, perseguirlos prácticamente, impedirles todo tipo de movimiento en unos espacios verdaderamente claustrofóbicos en algunos casos y en otros muy amplios, donde la interrelación se produce inevitablemente en condiciones muy dolorosas. Entonces, esos padres no pueden ser así, porque además en las redes hay una condena. La condena, por supuesto, al individuo cuando se confirme que es el autor del hecho, que va a ser una condena evidentemente la más alta que prevé nuestra legislación, pero una vez que se confirme que efectivamente con las pruebas este hombre es el autor de este hecho aberrante, no tiene defensa, si se confirma, prácticamente de ningún tipo. No hay excusas para esto, no hay posibilidades. Hay un alto grado de cinismo si efectivamente compartió o no compartía algo con los padres de esta niña. Pero hay que internarse en el mundo de la exclusión social para saber si esos padres pueden atender realmente todos los requerimientos de sus niños. Y no se les puede cargar a ellos la responsabilidad de un desenlace que jamás se pueden haber imaginado, ni propiciado, ni auspiciado, ni tolerado, ni empujado de ninguna manera. Entonces se coloca a esta mujer, la fiscal, en una situación social que marca una diferencia abismal con la del que va a juzgar. Acá está juzgando al culpable de un homicidio, no está enjuiciando a la familia. Podemos hacer una recomendación de luchar contra la pobreza, que haya mejores planes sociales, que salvemos entre todos de la degradación y del cuadro de postergación que sufren los pobres, pero eso es una cuestión que no le corresponde a ella. Por eso entonces estos tres argumentos
por utilizar expresiones peyorativas, discriminatorias y distintas, que no son patrimonio de ella únicamente, que están constantemente en muchísimos pronunciamientos, en la conducta, en el pensamiento y en los sentimientos de parte grande de la estructura del Poder Judicial, no solamente de Córdoba, sino de muchos lugares, y particularmente de Córdoba y del país. Y en Córdoba, muy especialmente, porque era que Córdoba. ¿Esos argumentos usted piensa que prosperarían para un jury? Yo creo que no. Que no. Que no van a prosperar. Muy difícilmente logre consenso. Liliana Montero es una mujer inteligente, capacitada, preparada, ilustrada, es una muy buena psicóloga, se ha desempeñado durante muchísimos años y lo sigue haciendo como tal, tiene una alta preocupación social y tiene aquí lo evidencia. Pero de allí a lograr el consenso que se necesita para destituir a la funcionaria, creo que no alcanza. No alcanza. Es decir, no obstante la opinión negativa que he dejado sentado de manera clara e inequívoca respecto al desempeño de este fiscal y a su poco tino para hablar, para expresarse y para transmitir a la sociedad cierta tranquilidad, al contrario, la ha preocupado. Pero eso no alcanza para sacar de la función.